¿Ya lo tiene, hermano? Amén. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allene, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, y ved aquí al Dios nuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno las llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Tome su asiento, hermano, hermana. Según lo que Isaías dice, hermano, hermana, que Cristo es el divino pastor, o sea, describe la grandeza de nuestro Dios. Hemos leído del versículo 1 hacia el versículo 11, pero en sí lo que necesitamos, hermano, hermana, lo encontramos en el versículo 11. Dice que debemos de estar contentos, felices y alegres. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad, dice, hablad al corazón de Jerusalén. Se recuerda en aquella ocasión cuando el Señor Jesús llegó cerca de Jerusalén. Dice que la miró atentamente, la observó. Dice que al verla lloró. ¿Por qué lloró el Señor, mi hermano, mi hermana? No era tanto por la ciudad, era por los que moraban allí en la ciudad. El Señor por 3 años y medio vino anunciándoles acerca de las nuevas de salvación, acerca de volverse a Dios, porque acuérdese, el pueblo de Dios, pero se encontraba en una condición no agradable delante de Dios, así como en nuestro tiempo también. ¿Cree que estemos mejor que nuestros antepasados? ¿Estaremos igual o estaremos peor? ¿Quién sabe? Pero según vamos a ser puestos un día en la balanza. Amén, amén. Haga de cuenta el pueblo antiguo y el pueblo presente, los va a poner en la balanza. Dios quiera que salgamos aprobados. Sí, Pero ese era el propósito de Dios, hablarle al corazón de Jerusalén, decirles, el castigo que había para ustedes ha sido quitado ya. Y Isaías preocupado decía, Señor, pero ¿qué les voy a decir? Diles, háblales todo lo que yo te voy a decir. Por eso nosotros encontramos en la palabra de Dios lo que nosotros necesitamos. Hay momentos en los cuales nos sentimos mal, nos sentimos tristes, nos sentimos alegres, de todo pasamos. Pero lo importante, como le he venido diciendo, no es cómo vamos a llegar. Lo importante es que lleguemos. Y eso es lo que debemos de preocuparnos cada uno de nosotros. Según nuestro Dios dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios.
Hablad al corazón de Jerusalén, decile a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Solamente póngase a pensar, hermano, hermana, en ese pueblo, cómo vivía, cómo se encontraba. Ahorita nosotros no estamos pasando tal vez por una necesidad, pero posiblemente hemos visto a alguien que está pasando por una tremenda necesidad y deberíamos de preguntarnos cómo se sentirá, cómo la estará pasando. Es muy diferente cuando estamos en el problema y cuando no estamos en el problema. Pero según Dios, que ve todas las cosas, conoce todas las cosas, habla el corazón del hombre y de la mujer para hacerlo volverse a Él. Acuérdese, Dios les mostraba que Él ya no estaba enojado con ellos. El pueblo lo provocó a ira y dice que Dios estaba molesto con ellos. Pero llegó el momento que Dios dice, dile a mi pueblo que ha llegado la consolación para ellos. El pueblo se encontraba, ¿será verdad lo que dice? Acuérdese, Dios no miente. Pero acuérdese, Dios no hablaba directamente, siempre tenía a su mensajero, tenía a su profeta para darle las buenas nuevas. Ahora en nuestro tiempo las cosas cambiaron. ¿Cómo es que nos habla a nosotros? ¿Envía a alguien o nos habla directamente a nosotros? Directamente. Hemos recibido su Santo Espíritu y por medio del Espíritu ahora nos habla a nosotros y nos dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, dice vuestro Dios. Imagínense que Isaías se hubiese presentado y le dijera: pueblo, no te preocupes, aquí estoy yo para ayudarte. Imagínense qué hicieron con el Señor Jesús. ¿Qué no hubieran hecho con Isaías si le hubiera dicho: yo lo digo? Se recuerda que muchas veces Pablo, él se hacía pasar así de la misma manera como Dios. Pero él daba testimonio que todo lo que él hablaba y decía era porque Dios se lo revelaba de esa manera. Y siempre, todo lo que decía, siempre ponía en primer lugar al Señor Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora para nosotros, hermano, hermana, según sea la necesidad por la cual estemos pasando, eso nos dice a nosotros: consolados, consolados, pueblo mío. El tiempo se ha cumplido ya. ¿Cuánto hace que se cumplió? 2000 años y algo. Y la pregunta será: ¿por qué sufrimos entonces? Ahí está la pregunta, ¿verdad? Si hace más de 2000 años el Señor dice, hermana, hermana, que esto que estamos leyendo se cumpliría y se cumplió. Se supone que nosotros ya lo tenemos todo, pero ¿por qué nos hace falta entonces? ¿Qué pasa, hermana, hermana, cuando nosotros tenemos dinero en la mano y no lo sabemos administrar? ¿Qué pasa? Se acabó. O sea, voló, ¿verdad que sí? Mas si ese dinero lo tiene en su mano y lo mantiene ahí, ¿cómo se dice? Repartiéndolo a buen sentido, ahí va a estar siempre. Y así es el tiempo para nosotros también. El tiempo está volando. Y así como el tiempo va pasando, nos va llevando también a nosotros. Y la cosa es que el viento, ¿para dónde nos va a llevar? Hay un lugar donde queremos ir nosotros. Pero así como el viento sopla para un lado y sopla para otro, no nos debe de mover a nosotros. El tiempo ya se ha cumplido. Y dice el Señor, hermana, hermana, que nosotros debemos de adorarlo, de glorificarlo. Y que de esa manera nosotros recibiríamos lo que según dice el versículo 11. Léalo, hermana, hermana. Ahí los versículos siguientes nos dan un relato de cómo era la vida del hombre antes, hermana, hermana. En cierta manera la vida del hombre la pone como una hierba del campo.
hemos venido hablando en estos días. Hay, por ejemplo, plantas que usted las cuida tanto para que se den y no se le dan. Plantas o hierba que sale por ahí solita salir, re bonita que se ve. ¿Verdad que sí? Hierbas florean tan bonito, se va al parque y ahí salen de tantas hierbas ahí. Pero dice que así como sale, rápido muere. Y nosotros no hemos salido para morir instantáneamente. El Señor nos mantendrá a su debido tiempo. Por eso hemos venido hablando también porque es que mucha gente se está muriendo antes de tiempo. A veces decimos, Dios así lo quiso. ¿Será que Dios así lo quiso? ¿O será que así lo buscamos nosotros? Así lo buscamos nosotros, hermana. ¿Cuántos años quiere vivir? No tiene una edad exacta que quiere. Yo quisiera vivir tanto. O los años que le dé el Señor. Pero que se los dé bien, ¿verdad? Que los vivamos bien. Dice el versículo 11, como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Vino o no vino ya el Señor? Según si nosotros lo queremos, ya está en nosotros. El buen pastor ya está con nosotros, entre nosotros y en nosotros. Según cómo nos tiene Él, hermana. Dice que Él nos tiene en sus brazos o nos llevará en sus brazos. Por eso le digo, el viento sopla de todos lados. Pero en los brazos del Señor estamos seguros. Aún menciona a los corderos recién nacidos. A ellos mismos los tomará también. A los medianos, a los ancianos los tomará en sus manos y nadie se los arrebatará. Esa es la confianza que Dios nos da, mi hermano, mi hermana, por no decirle que nos ha dado desde el principio. Pero así como nos ha hablado desde el principio, nos sigue hablando, diciéndonos que ahí está Él, que no debemos de temer, no debemos de angustiarnos. Pero la prueba viene, ¿qué hacemos? ¿La ignoramos? No hay que ignorarla, hay que hacerle frente, pero acuérdense, no estamos solos. ¿Quién está con nosotros? Ese era el mensaje de Dios por medio de Isaías al pueblo, hermano, hermana. Dice versículo 1, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Imagínense como en ocasiones decimos, hermana, no solamente nos da, sino que hasta pilón nos da. Así dice el Señor. Les ha dado bendición, doble bendición les ha dado ya a ustedes. Aleluya. Miren, nos hemos encontrado con tantas escrituras, mi hermano, mi hermana, en las cuales habla de hombres que en un principio creyeron en la palabra del Señor y de repente se olvidaron y por ahí andaban. En una ocasión, acuérdense, Pablo se encontró unos hermanos que andaban por ahí perdidos y según habían recibido ya el Espíritu Santo, pero por ahí andaban, y a esos son a los que Dios le hablaba, porque posiblemente andaban por ahí extraviados, posiblemente con algún temor a algo o a alguien. Y hoy, hermano, lo que está sucediendo, queramos o no, nos mantiene ahí. Nadie puede decir que es valiente, porque si fuera tan valiente sería allá donde está la necesidad de ayudar. ¿Verdad que sí? Pues sí, hermano, tenemos que reconocer que necesitamos. Porque si Dios no nos ayuda, ¿quién nos va a ayudar? Nadie más. Acuérdese, según dice el Señor, que Él ya lo hizo todo por nosotros, ¿verdad que sí? Amén. Quiere decir que si nosotros vemos el peligro ahí, ¿entramos al peligro o le sacamos vuelta al peligro? Hay que sacarle vuelta. Porque si ahí está el peligro, ¿para qué vamos a entrar? Yo voy, si no, el Señor me va a librar.
sí, ¿cómo se dice la palabra? Arriésgate, ¿sí? Arriesguémonos a ver cómo nos va a ir. Mire, sacamos tantas escrituras que porque Dios lo hizo, sí lo va a hacer también con nosotros. El Señor ya lo hizo, ya no tiene que hacer nada más por nosotros. Ahora nos toca a nosotros andar por los caminos perfectos para que de esa manera nos vaya bien. Pero yo quiero ir por ahí, quiero ir por allá, quiero ir por el otro lado. Y el Señor dice que no es así, hermano. Mire, vamos a leer una vez más del versículo 1 hasta el versículo 11. Vaya poniendo atención, leyéndolo y tratémoslo de irlo entendiendo para que nos demos cuenta y así aprovechemos el tiempo, hermana. Y de ahí pasamos a Juan capítulo 10, porque según el 11 dice que como pastor apacentará su rebaño, hablando de él mismo. Dice, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo vallado sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, y ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno las llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Mire lo que dice ahí en Juan capítulo 10. Según Isaías, ¿a quién le estaba hablando? Dijo, hablale al corazón de Jerusalén. ¿A quién vino el Señor Jesús? A su pueblo, a los judíos. Pero acuérdense, según ellos no lo recibieron. El Señor les hablaba de muchas maneras y él seguía siendo rechazado. Hasta que ellos mismos le dieron muerte al Señor Jesús, mi hermano, mi hermana. Pero antes de ser crucificado el Señor, él les decía que vinieran a él y ellos no quisieron ir a él. Así nuestro tiempo también. ¿Nos llama o no nos llama? ¿Le obedecemos o no le obedecemos? A veces sí, a veces no. ¿Verdad que sí? Pero aún así, Dios sigue llamándonos. Mire lo que dice en Juan capítulo 10, versículo 11, hacia el versículo 14. ¿Ya lo tiene? Amén. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. O sea, veamos, hermana, la palabra o quien
A veces decimos, bueno, quien sea el que esté hablando, pero según aquí es Juan el que está dando testimonio acerca del Señor Jesús. ¿Y cuál es el testimonio que nos está dando a nosotros? O sea, ¿en qué nos aprovecha este mensaje que Dios nos da? Si lo tomamos para nosotros, es para nosotros. Según podemos entender, era para el pueblo en el cual, en el tiempo del Señor Jesús, o sea, hablando de los judíos, pudiésemos decir, esto no es para nosotros. Pero sabemos que sí es para nosotros. Y si nosotros entendemos que es para nosotros, hermana, ¿en qué condición el Señor me recibe? ¿O en qué condición debo de estar para que el Señor me reciba? O sea, no importa en qué condición nos encontremos. Usted puede estar bien, puede estar mal, puede ser un borracho, puede que no sea un borracho. A los dos nos recibe por igual. O sea, lo que Dios quiere es que nosotros vengamos a Él. Y según el versículo 11 dice, hermana, que como corderitos nos tomará en sus brazos y nos apacentará. ¿Qué es, hermana? Creo que más atención ponemos, por ejemplo, ¿ha visto los marranitos? Cuando su madre recién los, no sé si es la palabra, parir, ¿es correcto? Bueno, cuando da a luz a sus puerquitos, parece, hermano, parece que no ven, ¿verdad? Pero bien que le encuentran. Bien que le encuentran, ¿verdad que sí? Y parece que diseñado tiene el camino para cada uno de ellos, porque no se pelean. Cada quien va por el camino que tiene que ir y llega hasta donde tiene que llegar. Vea cómo Dios nos muestra que aún por las aves, aún por los animales, aún hasta por las plantas nos habla, con el propósito de que podamos darnos cuenta. Y a veces nosotros vemos unos animalitos tan pequeñitos, hermana, que parece que son más listos que nosotros. ¿Sí? Parece que son más listos que nosotros. Mira usted, de repente ve una mosca que ahí que pasa por el lado suyo y la ven tan manotada así. Se va riendo de uno. ¿Verdad que sí? Sí, hermano. Vean, todo eso es creación de Dios. A nosotros que nos ha dado todo, hermana, para que nosotros nos apercibamos de todas las cosas, de todos los tiempos. El mismo Señor Jesús en una ocasión a los judíos les llamó la atención. Conocían acerca de todos los tiempos, de todo lo que se movía aquí en la tierra. Pero lo único que no estaban en sí ellos bien, hermana, bien informados, era acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya estaba entre ellos, anduvo entre ellos, caminó entre ellos, comió entre ellos, y aún así no se dieron cuenta que era Él. Lo rechazaron. Y lo que Dios busca es que en esta generación no siga siendo rechazado. Lo que Dios busca es que Él quiere estar con nosotros. Mire, como le digo, estamos en un tiempo, hermana, que queramos o no, es malo, es peligroso en el tiempo que estamos viviendo. Hay quienes sí creen, hay quienes no creen, pero yo sí creo. Por eso me cuido, por eso me guardo, por eso me protejo, pero siempre me encomiendo a Dios, porque yo sé que si Él no nos ayuda, nada, por más que hagamos esto o lo otro, no lo vamos a lograr nosotros. Y de esa manera tenemos que darnos cuenta nosotros que dice el Señor: yo soy el buen pastor. El buen pastor vino a dar su vida ¿por quién? Por nosotros. ¿Cuál fue el propósito de dar su vida por nosotros, hermano? Para que en sí nosotros tuviésemos vida, y como dice, vida eterna. Amén. Mire el versículo 15, ¿qué dice, hermana? Además, lea 14, 15. Ahí mismo de Juan capítulo 10.
Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. ¿Por qué puso su vida el Señor por nosotros, hermana? Imagínese Él morir para darnos vida a nosotros. La vida que estamos viviendo nosotros no nos corresponde a nosotros. Es gracias a Él que nosotros vivimos. Es gracias a Él que nosotros nos movemos. Es gracias a Él que hacemos todas las cosas que tenemos que hacer. Y de esa manera debemos de vivir agradecidos todos los días de nuestras vidas. Los pocos días que nos queden, hermana, porque ya no son muchos. Ya no son muchos. Imagínense que desde esta fecha duráramos 30 años. ¿Qué son 30 años? Ya no son nada. O sea, los años se van volando, como se dice, hermana. Ya no es como antes. Ahora yo parece que veo que los días se van rápido, porque aquí andamos a la carrera. Imagínense la diferencia de nuestros pueblos. Allá trabajaba uno, y del trabajo a la casa, y a veces el fin de semana sale uno por ahí, y aquí no. Aquí como tenemos carro para ir para todos lados, hermano. Parece que el carro se va, ¿cómo se dice la palabra? Bueno, se va a envejecer ahí parado, hay que sacarlo a darle vueltas. ¿Verdad que sí? Pero imagínense en los tiempos del Señor Jesús. Él dice que Él andaba, hermano, a pie, caminando, de pueblo, de ciudad en ciudad. Se recuerda de aquella ocasión cuando le fueron a decir que Lázaro había muerto. 3 días o 4 días era de camino de donde se encontraba, para venir donde se encontraba Lázaro. Y caminando se vinieron. No estaba ahí pidiendo raite a ver si le daba. Él aprovechaba cada ciudad que él llegaba para hablarle la palabra del Señor. El propósito era decirles que el tiempo ya se había cumplido para ellos. Ya nadie los podía acusar ya más acerca del pecado. Lo que el Señor buscaba era que se volviesen a Él y que desde ese momento Él cuidaría de ellos. Por eso, mire, hermana, entendámoslo desde este día, como ya lo hemos venido diciendo desde antes. ¿Quién nos llamó a nosotros? Entonces, ¿quién va a cuidar de nosotros? ¿Quién es responsable de nosotros? Él. O sea, la responsabilidad es de Él. Si entendemos lo que dice el versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué no somos las ovejas nosotros? ¿Quién no cuidará Él de nosotros? ¿Quién no dice que Él dio su vida por nosotros para que nosotros tuviésemos vida y vida eterna? Por eso démonos cuenta, mi hermano, mi hermana. Aprovechemos los días que nos quedan. Yo siempre te digo, tienes a tu padre, a tu madre, gózalos, disfrútalos ahorita que los tienes. Después ya no los vas a tener. Y por más que anheles alguna caricia de tu padre, de tu madre, ya no van a estar. ¿Se recuerda hace unos días que hablábamos también? ¿Se recuerda usted, hermana, cuando tenía sus pequeñitos chiquitos? ¿Le gustaba que hicieran travesuras? ¿Verdad que no? Y posiblemente ya no hace las travesuras que hacían cuando estaban chiquitos. ¿No anhela una travesura que hacían? ¿Verdad que sí? O sea, mire, nosotros los privamos y nos privamos nosotros. ¿Cuántas veces el niño rayaba su pared después que la había limpiado? ¿Qué hacía? Los felicitaba. Después que lo regañaba, les pegaba, ¿verdad que sí? Como cuando se ponía a mapear el piso y pasaban. Sí, hermana, es cierto. Es que recordémonos, hermana, vamos de pasada.
Aleluya. Según Amén. lo que leíamos en Isaías 40, ahí nos describe a cada uno de nosotros cómo somos en sí hasta este día. Y quién sabe cuándo vayamos a valorar en sí el regalo que Dios nos ha dado. Porque hoy oímos y mañana nos olvidamos y no aprovechamos. Por eso, mire, todo este tiempo nos ha servido para aprender. Y si no aprendemos, pues hermano, pues no sé qué más tendrá que hacer el Señor por nosotros. En esta iglesia, mire, tenemos que agradecer por todo lo que está aconteciendo. Más en familia nos encontramos. Nos obtenemos a salir, queremos estar más adentro. Aunque no queramos, tenemos que estar adentro. Pero es un momento en el cual se aprovecha, hermano. Y el Señor vino y no lo aprovecharon. Y hace más de 2000 años se sigue abriendo la nueva generación. Y la nueva generación no quiere. Lean los versículos 15, hermano. Ese es el buen pastor que su vida da o que dio por nosotros, hermana, para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Dice el 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Como diciendo, nadie conoce al Padre, pero yo lo conozco. Ustedes me conocen y ya conocen al Padre. A donde yo voy, vosotros también van a ir también. Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer para ir? Allá en nuestros pueblos, hasta aún para las gallinas les hacíamos un corral o no les hacíamos corral. ¿Con qué propósito les hacíamos un corral a las gallinas? Para que no salieran de ahí. Si ahí se mantenían, estaban seguras. ¿Qué pasa si nosotros no nos mantenemos en él? Según Juan 10:10, Satanás ¿a qué vino? A matar, hurtar y destruir, ¿verdad que sí? ¿Y a qué vino el Señor? A darnos vida. Es como si dijéramos en este momento estamos dentro, no nos puede ocurrir nada, pero si salimos fuera, dice Pedro que Satanás ¿cómo anda? Como león rugiente, buscando a quien devorar. O sea, nomás anda ahí rondeándonos, hermana, a ver a qué horas te sales. No te va a sacar él, nomás espera que tú te salgas. Porque según el Señor nos tiene bien ahí, hermano, bien protegidos, bien seguros. Pero así, hermano, como los animalitos que tenemos de vez en cuando se brinca la barra, así también nos la brincamos nosotros. Y cuando nos la brincamos, ¿cómo nos va? Mal, ¿verdad que sí? Mire, hermano, yo no sé, pero ahorita lo estamos hablando, mañana quién sabe, pero sí deberíamos de aprovechar bien el tiempo. Aleluya. Deberíamos de disfrutar, de gozar, hermana, la presencia de nuestro Dios. Amén. Según el mensaje de Dios por medio de Isaías a su pueblo, decirle a mi pueblo que ya el tiempo ha pasado ya, que su pecado ha sido cubierto ya. Desde este momento he venido yo para consolarlos. Dile que su tiempo se ha cumplido ya. O sea, Dios viendo la opresión de su pueblo, cómo lo tenían oprimido, hermano. Ahora Dios viene y los quiere libertar. Unos sí quisieron, otros no, mejor aquí nos quedamos. ¿Qué pasó con el pueblo de Egipto, con el pueblo de Israel cuando Dios los sacó de Egipto? ¿Quién no los saca de Egipto y ya los trae caminando por el desierto, hermano? ¿Qué no querían volverse atrás una vez más? Decían que ya les iba mejor y se querían regresar. Acuérdense, nosotros ya estuvimos fuera, ahora ya estamos dentro, ya sabemos la diferencia de allá y de acá. ¿Cuál será mejor? ¿Lo que vivimos antes o lo que vivimos hoy? O sea, hay una gran diferencia. Y ahorita nuestra preocupación debería ser por los
adolescentes. Porque nosotros ya conocimos, ellos no conocen. Y esa es la tarea que tenemos, no permitir que ellos conozcan y que de esa manera ellos se mantengan así como vamos nosotros, hermano, hermana. Y que de esa manera encontremos un propósito en la palabra de nuestro Dios, porque el propósito de nuestro Dios es que nos mantengamos dentro. Según hermano, hermana, dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. O sea, hermano, hermana, si nosotros logramos entenderlo, vamos a permanecer siempre dentro. Dentro es estar en la presencia de nuestro Dios. Y si Dios con nosotros, según dice Pablo, ¿quién contra nosotros? O sea, esa es la bendición que Dios nos da para que nosotros creamos y confiemos en Él. La puerta se abrió y entramos por la puerta. Y según la puerta ya no se abre. Pero ¿cómo es que la abrimos? Mire, yo como le digo, hermano, hermana, yo soy de pueblo, de rancho. Cuando nosotros les hacíamos corral a los animalitos, les cerrábamos bien. Y cuando menos nos acordábamos, andaban fuera. ¿Quién les abrió? Había unos animalitos mañosos que se paraban y abrían, hermano, hermano. Y según nosotros los aseguramos bien, ¿cómo le abrieron? Así también nosotros. Nos cierra la puerta el Señor y nosotros la abrimos. Y cuando la abrimos, después venimos a quejarnos delante del Señor, ¿verdad? Pero el Señor no rechaza. Mire, Hebreos capítulo 13, lo que Dios nos está presentando en esta noche, hermano, hermana, que Cristo nuestro Señor, el Dios divino, según Isaías lo describe como el buen pastor. Y dice el Señor en sí mismo que Él es el buen pastor, y que el buen pastor dice que su vida da por las ovejas. ¿Lo dio por ti o no lo dio por ti, hermano, hermano? ¿Y para qué dio su vida por nosotros, decimos? Para que nosotros la valoremos, hermano, hermana. Mire, Hebreos capítulo 13. ¿Qué dice Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21? delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, vea un corazón que agradece cuando se le muestra quién dio su vida por él, y de esa manera encuentra agradecimiento en sí mismo por él, y de esa manera valora todas las cosas. Por eso démonos cuenta, hermano, hermana, Dios nos ha dado la libertad para todas las cosas. Nosotros buscamos hacer lo correcto, no somos perfectos, pero busca uno hacer lo más perfecto que sea posible. Pero acuérdense, solos no lo podemos hacer. Cuando nosotros vemos peligro, ¿nos detenemos o no nos detenemos? Antes hacíamos eso, no. Veíamos peligro y nos encantaba ir al peligro, ¿verdad? Ahora vemos el peligro, ya, eso no podemos ir por ahí. Y según dice aquí Hebreos capítulo 13, versículo 20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno,
os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién tenemos que agradecerle según, hermana, lo que somos? A Él. Debemos de vivir agradecidos todos los días que nos queden de vida, porque nunca vamos a poder pagarle el sacrificio que Él hizo por nosotros allá en la cruz. Si nosotros desde hoy en adelante valoramos lo que en sí somos y en Él, mi hermano, vamos a gozar y disfrutar los muchos o los pocos días que nos quedan. Pero mira, si nosotros nos decidimos, ya está en nosotros. Él ya lo hizo, ya dio su vida por nosotros. Regresemos al capítulo 10 de Juan. El pueblo de Dios escuchó todas estas cosas. Pero ¿por qué después de escuchar todas estas cosas no hizo lo que debió haber hecho? Si se les habló de la misma manera que a nosotros, pero no entendieron, no hicieron caso. Por eso le digo, mire, nosotros entendemos porque somos desobedientes en ciertas cosas también. Así es que los podemos entender por qué, si se les habló la palabra de la misma manera a nosotros y no lo recibieron, así nuestro tiempo también. La palabra se ha dado, a veces queremos y a veces no queremos, ¿verdad que sí? Mire capítulo 10 y versículo 28. ¿Qué dice versículo 28? Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, el 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mire, hermana, nosotros no deberíamos de vivir preocupados. No deberíamos de vivir preocupados. Pero no hemos aprendido a vivir con Él, ir con Él. Pero cuando nosotros logremos entenderlo y hacerlo, ahí, hermana, vamos a encontrar la verdadera felicidad. O sea, la felicidad ahí está. Nomás nos hace falta tomar la felicidad nosotros. Porque el Señor muestra que a eso vino Él. 28, que vino Él, hermana. Según vino a darnos vida. Y vida eterna. El Señor a sus discípulos, hablándoles a ellos y a los judíos les decía, yo he venido a darles vida, pero vosotros no queréis venir a mí. ¿Por qué no querían venir a Él? Duros de corazón. Nadie los podía sacar de su mundo. Y el Señor, Rey y Creador del mundo y de la tierra, fue rechazado. Por eso es que ellos perecieron, hermana, y Dios no quiere que nos acontezca lo mismo a nosotros. Dios quiere que nosotros vivamos, hermana. En el Salmo 23 terminamos. Así es que encomendémonos a Él para que Él nos lleve de su mano y nos muestre todas las cosas, y que de esa manera nosotros podamos a cada día estar agradecidos con Él, porque acuérdense, el Señor se muestra de muchas maneras, para que nosotros, no le digo que vivamos agradecidos, agradeciéndole, le agradezcamos o no le agradezcamos, Él ya lo hizo por nosotros, ya no se puede volver atrás. ¿O será que si alguien muere nosotros podemos sacarlo de la tumba? ¿Verdad que nosotros no? Pero Él sí lo puede hacer. Mire Salmo 23. Versículo 1 y versículo hasta el versículo 3. Acuérdese, el Cristo divino, hablando de nuestro Señor Jesucristo, está con nosotros. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar.
Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Por amor a Él, hermano, por amor a Él. Por su amor hará maravillas con nosotros. Por eso, una vez más, miren, una responsabilidad tenemos. Todos tenemos hijos, ¿verdad? Amén. Es una responsabilidad que tenemos delante de Dios. Guiarlos, enseñarlos y educarlos. ¿Va a costar? Así como le costó al Señor Jesús. Vamos a darle gracias a Dios, hermano, hermana.